en estos momentos de cómo está armando el caso contra Nicolás Maduro en Venezuela. Pero te pregunto sobre Cuba. ¿Cómo debe de entender el mundo que esa isla a la que le han impuesto bloqueos económicos, a la que han señalado desde el gran imperio yanqui, sea la isla que está enviando brigadas de doctores para apoyar a China, a Italia, a España creo también, que sea esta isla la promotora de la fraternidad universal, poniéndola en términos del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo en este momento histórico de crisis mundial debemos entender esto? Pues qué bueno que lo comentas, Vicente, porque fíjate que también hay una analogía que se puede hacer con Cuba. En Venezuela, lo que ha apostado el gobierno de Estados Unidos es un poco lo que hizo con Cuba. Pauperizar tanto las condiciones del pueblo para que sea el mismo pueblo el que tome la iniciativa de derrocar al gobierno. Esto lo intentaron durante toda la Guerra Fría con Cuba, pero debido a la estructura político-militar del gobierno cubano, fue muy difícil que el mismo pueblo se levantara en contra de Cuba, porque además tenía una comunicación directa con la población y le recordaba en todo momento que el culpable de este bloqueo y de esta incapacidad para superarse económicamente no se debía, digamos, a la ineficacia del sistema cubano, sino al bloqueo históricamente criminal por parte de Estados Unidos. Pero en el caso de Venezuela, como tienes figuras que más o menos han sido oposición de Hugo Chávez cuando estaba vivo y ahora de Maduro, al que quieren romperle toda la legitimidad, apuestan a que al denostarlos, al dañar su imagen y además al poner a todas las repetidoras de la derecha latinoamericana a decir lo mismo una y otra vez, intentan desprestigiarlo, deslegitimarlo y además aunado a la crisis del petróleo en donde pues Venezuela tiene la verdad tiene una plena emergencia en todos los aspectos, porque si de por sí con las sanciones estadounidenses ya se las veía muy mal la población, con hiperinflación digamos, de 1,000,000% o de 1000%, además con que la economía venezolana es petrolera per se, porque además ahí se encuentran las reservas de petróleo más grandes del mundo, 303,000,000,000 de barriles de petróleo, 3,000,000,000 más que el mismo Arabia Saudita, que Rusia, que Irán, que Irak. Y si tienes además este contexto de guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita, que han hecho que el precio del barril, sobre todo el Brent, esté en $20 cuando en enero pasado estaba en $65, le está perdiendo $45 por cada barril. Si la producción es aproximadamente entre 3,5 y 4 millones de barriles de petróleo al día, imagínate todo el dinero que pierde el gobierno venezolano por día, aunado a los fantasmas de sello de la hiperinflación, del aislamiento, de las sanciones estadounidenses, y ahora el coronavirus y lo que faltaba, la acusación de Estados Unidos de que son narcoterroristas su máximo gobierno. Entonces, ¿por qué yo decía que había una analogía con Cuba? Porque al tener las condiciones tan paupérrimas de vida, apuestan a que sea la población la que le dé el golpe y entonces Estados Unidos pueda justificar una intervención de otra índole, una intervención militar con la ayuda de Colombia, que es el aliado estratégico en esta región y que además pues está gobernando a todas sus anchas la derecha colombiana, que quiere a toda costa la cabeza de Nicolás Maduro porque es el antipoder en la región. Profe. Dicho lo anterior... Profe. Sí, adelante, Vicente. Perdón por interrumpirte, pero para mí, mi punto era cómo la primer potencia del mundo se ha convertido en el epicentro del coronavirus. Ya Estados Unidos es el epicentro del coronavirus y están básicamente en una carrera contra el reloj, buscando una vacuna, buscando un medicamento, y tienes a esta islita con condiciones paupérrimas que está enviando brigadas con doctores ayudando a sacar de la crisis a países con 3 medicamentos. Tengo entendido que hasta 3 medicamentos que son producidos por el pueblo cubano y vaya, creo yo, salvo que, bueno, me van a llamar comunistoide y todo lo que te puedas imaginar, mis malquerientes en las redes sociales, pero cómo el pulgarcito
o cómo David le está dando una lección a Goliat. Es mi opinión y la sostengo, profe. Tienes toda la razón, Vicente. Pues es que mira, Cuba en este contexto de aislamiento se preguntaron, ¿tenemos petróleo? No. ¿Tenemos gas natural? No. ¿Qué recursos tenemos que nos pueda sacar de esta crisis? Pues algunos recursos del sector primario, pero principalmente teníamos capital humano. Y a ese capital humano le invirtieron a la ciencia, le invirtieron a la educación del pueblo cubano, y con el paso del tiempo ha venido cosechando frutos al punto de que Cuba es capaz hoy en día de presumirse como una de las máximas potencias mundiales de la medicina. Entonces, justamente esto ha generado que Cuba le dé reversa a toda esta mala imagen y a toda esta mala fama que se le ha creado en el mundo, justamente de ser un país comunistoide que fue incapaz por su sistema político de llevar a la prosperidad a su población. Ahora queda evidenciado que no fue culpa de Cuba y queda evidenciado que en un contexto adverso, y parece que por ahí seguiría el ejemplo de Venezuela y otros países, de que al haber estado encerrado de manera obligada por el bloqueo comercial histórico, se pusieron a invertir los pocos recursos que tenían en el capital humano, y tienes como consecuencia que ahora es una de las grandes potencias mundiales en términos de medicina, que incluso se da el lujo de ir a apoyar a China, se da el lujo de ir a apoyar a Italia, que históricamente ha apoyado todos los vetos en contra de Cuba, y ahora los médicos cubanos, en el contexto del coronavirus, ante esta crisis en donde la salubridad italiana ha quedado rebasada, pues hasta los aplauden y los ven como héroes. Nada más, Vicente, quisiera cerrar la idea de lo que desea Estados Unidos. Qué bueno que comentas que es el primer lugar con coronavirus, porque justamente tienes entonces a Trump contra las cuerdas, que ya no puede presumir lo que decía en campaña del 2016, que sería lo que haría, con una economía desgarrada, con un sistema financiero que ha perdido las ganancias que había la semana pasada, que había ganado hasta hoy en la administración de Donald Trump, con una Reserva Federal del Tesoro que ve con mucho recelo las políticas del Departamento del Tesoro, y tienes también Estados Unidos, al ser un país petrolero, el primero o el segundo lugar, que se lo disputa a veces con Rusia y a veces con Arabia, que produce alrededor de 14 millones de barriles al día, pues con esta guerra de Rusia y Arabia que también le está perjudicando porque deja de ganar un montón de dinero, millones y millones y millones de dólares, tiene un reto doble, que ya pasó el primero, Vicente, que le aprobaron este rescate millonario, multimillonario, histórico. Jamás se había visto en la historia de la humanidad un rescate tan grande como estos 2 billones de dólares que se aprobaron y que por fin lograron ponerse de acuerdo en algo republicanos y demócratas en esta guerra tan grande institucional que tuvieron en el contexto del impeachment de Donald Trump. Y el otro reto es que el coronavirus no se le siga disparando a cifras históricas, sobre todo en la cantidad de muertos, porque entonces sí, el coronavirus haría en Trump este efecto de bloqueo de su reelección. Entonces, ¿cuál es la otra salida que tiene Donald Trump? Para que la gente no deje de percibir, sobre todo sus votantes duros, que ha perdido el control. Por un lado, sale a dar la cara y a decir que todo va a estar bien con el coronavirus y que aunque sea muy contagioso, pues no es letal. Y entonces intenta mantener que la gente tenga esta idea de que aunque salga a trabajar el 19 de abril no va a pasar nada, por un lado. Y por otro lado, Venezuela, la construcción, decía George Orwell en 1984, de un enemigo común al que vamos a derrotar, que sí es visible, pero que además hay una competencia simétrica en contra de Venezuela, y entonces vuelve a ser negocio para la narrativa, en este caso de Donald Trump, en aras de que su población vea que está trabajando y que está luchando. Si bien no ha sido eficiente con el coronavirus, intenta hacerlo, claro, en el caso de Venezuela, y activar ese sentido de lucha contra el enemigo que atenta contra la seguridad de Estados Unidos. Oiga, profe, definitivamente este coronavirus nos deja muchas reflexiones hasta el momento, que el dinero no lo es todo. Estados Unidos, la primer potencia del mundo, convertida en el epicentro del coronavirus. Y regreso al tema de Cuba. Un país con una situación económica tan adversa, dándose el lujo de mandar brigadas. Y más aún, en una discusión tan fuerte en Estados Unidos, en donde las farmacéuticas tienen hasta cabilderos en Washington, y en donde un presidente busca tumbar el Obamacare, y en donde llaman comunista a Bernie Sanders, el precandidato demócrata a la presidencia, por pedir
servicio médico universal, o sea, cuidado médico para todos, pues creo que hay muchas cosas para evaluar. Ojalá que se hiciera urgentemente en Estados Unidos y en el mundo, porque esto de los monopolios de las farmacéuticas y lo costoso que resulta enfermarse es también, si me permiten, una epidemia a nivel mundial. Mira, Vicente, tenemos un rato, bueno, un caso, un contexto en donde se va a poner a prueba también los efectos de la democracia, porque yo recuerdo que cuando se reconoció en China que oficialmente había una epidemia que comenzó el 31 de diciembre, pues Wuhan fue cerrada 20 días después, por ahí del 21, 22 o 23 de enero. Se detectaban 3,000 casos de contagio al día. Cerraron todo, pararon todo. Los trenes, el transporte público, la gente le pidieron confinamiento, que no saliera cuando tenía que salir por comida, que no saliera sin tapabocas. Había brigadas del gobierno chino que salían a desinfectar las plataformas, etcétera. Y aún así se disparó a 80,000, digamos, contagiados en estos como 2 meses y medio. Ya lograron ayer decir que por fin, 2 meses después, 23, 24 de marzo, hasta el 25 de marzo, estaba controlada la pandemia, habían controlado el nivel de contagios ya en Wuhan, que fue el epicentro. Oficialmente se logró reconocer que ya no había un contagiado más. Pero, Vicente, en China tienes a un gobierno con la capacidad de controlar el aspecto federal, el aspecto estatal y los municipios. En Estados Unidos no lo veo por dónde, porque el poder, si bien es cierto que una vez que en Estados Unidos todos logran ponerse de acuerdo, el gobierno federal pues tiene algunos ámbitos, pero los estados también se toman sus atribuciones muy en serio y los condados se toman sus atribuciones muy en serio, entonces tienes un poder fragmentado y estos poderes fragmentados dan instrucciones un poco descoordinadas y no se atreve Estados Unidos por miedo a que digan que no es un país democrático, como se le acusa de no serlo en el tema de política exterior, pero como buena parte de la sociedad estadounidense vive aislada culturalmente y solo importa lo que sea doméstico, lo que sea interno, parece que ahora sí hay un temor de que si toman medidas muy severas, se ponga en juicio o se ponga, digamos, en duda el carácter democrático de Estados Unidos desde la percepción de los mismos estadounidenses que tendrían que sujetarse a medidas impositivas del Estado para combatir, digamos, el contagio de coronavirus. Porque mira, me resulta impresionante que en una sociedad que se presumía avanzada, que en un país que se presume de ser la potencia mundial, estemos presenciando casos de contagio al día de entre 14 y 16,000 personas, lo que ha hecho que de 10 días a la fecha, prácticamente Estados Unidos, como bien lo decías, se haya posicionado en el primer lugar de más contagiados en el mundo. ¿Cuál, digamos, ha sido la bandera de lucha con la que Trump ha logrado contrarrestar el efecto de noticias negativas? Pues que no hay tantos muertos como los hay en Italia o como los hay en España. Pero ¿qué va a suceder si se rompe, digamos, el sistema de salubridad en Estados Unidos? Que como bien lo decías, han estado rechazando tanto el Obamacare y han estado diciéndole socialistas a personajes como Bernie Sanders, que apuesta por la ayuda del Estado en materia de salud para que la gente tenga acceso universal a la salud, que ahora que resulta prácticamente que no estaban preparados para un acontecimiento de esta envergadura, pues prácticamente si se le dispara tangencial y exponencialmente el número de muertes, como se le está disparando el número de contagios, habrá una severa crisis de salud, pero también política y económica como ya la estamos presenciando, Vicente. Dos